¿Qué tal doramadictas y doramadictos? Aquí su doramadicta favorita. ¿Te imaginas que tu marido renuncie para crear una empresa, pero después de tanto fracaso te cansa? Así que te divorcias de él. Sigues tu vida, pero años después te enteras que fundó su empresa exitosa gracias a una idea que le diste. Y no solo eso, pues hay rumores que te hacen quedar como la mala. Entonces, decides enamorarlo de nuevo. Bueno, más o menos de esto se trata Soltera y Astuta. Comencemos. El drama comienza con nuestra protagonista llamada Naera siendo aconsejada por su madre para que consiga un buen hombre. De ahí aparece Jungwoo, un estudiante prometedor que arreglaba computadoras. Naera ve esto como una oportunidad para acercarse a él, así que le rompe la laptop a su hermano para dársela a Jungwoo. Un día cualquiera, Jungwoo aprueba un examen, así que Naera aprovecha y lo besa. Desde ahí comienza su historia de amor, en la que hacen una maqueta para ver cómo sería su futura casa, pues ya estaban casados. Al día siguiente, Naera tenía una salida con sus amigas. En esa salida ella les decía que estaba conforme con ser ama de casa, pues su esposo tenía un trabajo estable. Sin embargo, cuando ella se va con Jungwoo, él le dice que renunció a su trabajo para hacer su propia empresa. Como esto la agarra de sorpresa, ella tiene que empezar a trabajar duro para hacerse cargo de los gastos del hogar, ya que Jungwoo no generaba dinero. Un día, Naera se pone mal debido al sobreesfuerzo, así que cansada de la situación que vivían, decide divorciarse de Jungwoo. Después de 3 años, Naera se entera que su ex marido Cha Jungwoo es un próspero empresario debido a una idea que Naera le había dado. Como Naera estaba frustrada, acepta ir a un reality de señores y señoras divorciadas. Esta oportunidad se había dado gracias a una cliente que tenía apuros para conseguir una chica divorciada. Y gracias a eso conoce a un hombre que al finalizar el programa la buscó para salir con ella. Aunque poco después, Naera se entera que el patita tenía novia. Y para el colmo, la querían emparejar con un vejete que ni siquiera estaba soltero. Como Naera no quiere quedarse a solas con el vejete, decide irse, pero sin antes darle una cachetada al sinvergüenza que la llevó. Como ella regresa sola en pleno frío, va a un puestito de comida donde unos señores comienzan a hablar de que la ex esposa del presidente Cha Jungwoo era una interesada. Al oírlos, Naera los confronta, pues no había recibido nada desde su divorcio y como los señores la tildan de loca, solo pasan de largo. Sin embargo, uno de ellos la empuja y comienza un conflicto por el que terminan en la comisaría. Ya ahí Naera les dice que es la ex esposa de Cha Jungwoo. Su amiga Millon también confirma eso, pero siguen sin creerles. Así que Millon decide llamarlo. Y aunque Jungwoo le dice que no tiene nada que ver con él, al final va a la comisaría. Después de que salieran de la comisaría, él le deja en claro que no quiere verla de nuevo. A pesar de ello, luego del incidente, Jungwoo contacta a Naera para hablar. Aunque ella pensaba que la llamaba para otra cosa mariposa, porque hasta se arregló y faltó al trabajo, Jungwoo le habló para darle la pensión del divorcio. Sin embargo, Naera se niega rotundamente, pues tenía orgullo. Ella lo que esperaba era unas disculpas de parte de él por el tiempo sacrificado que pasó cuando estuvieron casados. Como Naera rechaza el dinero de la pensión, Jungwoo llama al hermano mayor de Naera para que él se la dé. Sin embargo, debido a que tuvo unos negocios fallidos en Vietnam, unos matones lo estaban buscando y cuando lo encontraron lo entierran vivo para que les pague todo lo que debe. Entonces les da el dinero de Naera para vivir. Cuando el hermano de Naera se encuentra con ella, él le da el sobre del dinero, pero solo con una pequeña parte del dinero que le enviaron en realidad. Sin duda, ese día fue el peor para Naera, ya que en el trabajo la esposa del vejete con el que la querían juntar va a humillarla por supuestamente ser robamaridos, y por el escándalo terminan despidiéndola. Al día siguiente, Naera y Jungwoo se reúnen para ya despedirse por fin, pero antes de que se fueran, Naera lo confronta, pues el aniversario de su empresa es el mismo día en el que ellos se divorciaron. A Jungwoo solo le queda decir thank you, pues gracias a su separación él prosperó. Ahora sí, para despedirse, él le dijo las mismas palabras que ella le dijo en el pasado. Después de eso, Naera se nota triste y aunque Jungwoo piensa que ella terminó con él así nomás, también fue difícil para ella, ya que después de su divorcio ella también derramó sus lagrimitas. Debido a las palabras frías de Jungwoo, Naera está más decidida a vengarse. Entonces le cuenta a Millon sobre sus planes de entrar a la empresa de Jungwoo para enamorarlo de nuevo y hacerlo sufrir al más puro estilo de una gángster. Al día siguiente va a una entrevista de trabajo en la empresa de Jungwoo y aunque esa entrevista parece que le va bien, Guk Seong-hyun la interrumpe para añadir más propuestas a su idea. Cuando Naera está por irse, se topa con Jungwoo. Entonces van a hablar a la azotea porque Jungwoo no le agrada la noticia de que ella quería trabajar en su empresa. Naera le dice que no debería ser infantil y separar lo laboral de lo personal, aunque Jungwoo hace caso omiso y le dice que no la quiere ver ni en pintura. Como Naera
Naera piensa que su trabajo en la empresa de Jungwoo es caso perdido, va a buscar trabajo a otros lugares. Aunque en una de esas entrevistas se topa con un aprovechado, justo cuando sale de ese lugar le dan la noticia de que había sido contratada en la empresa de Jungwoo y debido a la felicidad al final termina volteándole la tortilla a su acosador. La razón de que Jungwoo había dejado que Naera entrara a su empresa es porque vio que en el programa de los divorciados ella decía que en su próxima vida no quisiera volverse a topar con su ex esposo. Entonces Jungwoo no tuvo mejor idea que contratar a Naera solo para hacerle la vida a cuadritos. Al día siguiente Jungwoo le pregunta a Jong-han que cuando llegarán los pasantes y aunque se hace el desinteresado, al final hace que los trabajadores vayan a despedirlo. Como no es algo habitual en él, Jong-han empieza a sospechar. Como Jungwoo ya se iba, al final tuvo que volver por unos asuntos de la empresa, pues intentaron robar información. Ya en la noche van a celebrar a los nuevos pasantes, donde el tema de conversación se vuelve la ex esposa de Jungwoo, pues a ella la describen como una maldita aprovechada, y para el colmo, Song-hyun también le dice fea. Debido a eso, Naera termina tomando a lo desgraciado para finalmente terminar pasadita de copas. Al día siguiente ocurre un robo de datos en la empresa y la primera sospechosa fue Naera, así que terminaron arrestándola. A Naera se la llevaron a la comisaría acusándola del robo de datos. Es más, la pusieron como si fuera una mega espía. Cuando Jungwoo va a querer ayudarla, se topa con que su carro había sido pintado. Y cuando ve las grabaciones de su carro, se da cuenta que fue Naera. Volviendo con Naera en la comisaría justo cuando está por confesar que ella había ido solo para garabatear el carro de Jungwoo, el mismísimo llega con la prueba de que la descarta como ladronzuela. Después de que el tema ya había sido aclarado, mandan a Naera a lavar el carro con su supervisión de Jong-han. Al día siguiente, Yeojin llamó a la jefa de Naera para llamarle la atención debido a que pintó el carro de Jungwoo. Como su jefa estaba furiosa por la llamada de atención, manda a Naera a hacer un trabajo casi imposible que al final tiende a dar sus frutos y por eso sale bien librada. Aunque le costó mucho, pues cuando le mandaron ese trabajillo, Seong-hyun se le une porque ella quería ser despedido, ya que él solo estaba ahí gracias a su hermana que es Yeojin. Sin embargo, el trabajillo también da sus frutos gracias a sus conexiones, pues ya estaba teniendo un interés por Naera, porque hasta le dio un detallito de rosas. Volviendo con Naera, gracias a su buen trabajo, había ganado una cena sorpresa con el presidente, o sea, Jungwoo. Llega el día de la cena, así que Jungwoo piensa que sería mejor cancelarla, pues él y la cocina no congenian. Sin embargo, cuando se entera que la ganadora es Naera, decide que seguirá con la cena, solo para darle verduras sancochadas y una carne quemada, pero acompañado de un buen vino. Después de que hayan terminado su cena, Jungwoo lleva a Naera a la casa que habían planeado construir juntos. Naera entra toda ilusionada, pero Jungwoo la baja de su nube, pues le dice que será la casa de su futura esposa. Y también la pone en su lugar, porque solo es una pasante. Así que debía de dejar de buscarlo, pues ya sabe que lo quiere reconquistar y al final todo lo que le dijo la termina afectando porque su orgullo también fue herido. Al día siguiente, Naera ya tenía su carta de renuncia, pero justo ese día, Song-hyun la invita a salir, pues ella de pura casualidad había encontrado su bufanda, que se le perdió cuando la ayudó en la calle. Cuando van a comer, Naera se percata de un señor que levanta ciertas sospechas, así que Song-hyun no duda en ir detrás de él para capturarlo. Ya en la comisaría le dicen que era el ladronzuelo que había robado los datos y gracias a su heroica, o más bien dicho, a sus sospechas, terminan siendo felicitados por el presidente y la junta directiva, pues gracias a ellos la información de la empresa estaba a salvo. Debido a que Naera y Seong-hyun habían sido de ayuda para que no se filtre información de la empresa, van a cenar junto con Jungwoo y Yeojin. Cuando los hermanos se van, Naera empieza a insultar a Jungwoo de varias formas. Ahí Naera lo confronta por lo que le dijo en la casa, pero Jungwoo solo se excusó diciendo que ella lo dijo primero en la televisión. Entonces terminan discutiendo y Naera promete molestarlo por el resto de su vida. Cuando Yeojin regresa, Naera vuelve a ser la chica angelical que no mataría ni a una mosca. Así que Jungwoo se va al baño y se encuentra con Seong-hyun. Jungwoo le reclama del por qué estaba tomando con Naera y obvio Seong-hyun se pone coqueto diciendo que tenían una
situación. Cuando Naera regresa a casa se termina encontrando con su hermano, así que lo saca a escobazos. Luego de tranquilizarse un poco y con más deseos de venganza, termina publicando todas las facetas de Cha Jung-woo. Sin embargo, tenía un pequeño inconveniente en su plan. Ella había dejado su carta de renuncia, así que al día siguiente va temprano para buscar esa carta y botarla. Mientras buscaba, Seon-hyun le devuelve su carta, pues él la anotó, así que la tomó por si las dudas. Más tarde, toda la empresa de Jung-woo vio toda su vida, incluyendo su etapa nerd. Después de saber del por qué era la burla de todos, le reclama a Naera que prácticamente lo ignora, pues estaba trabajando. Como esto no era suficiente para Naera, utiliza todo lo que sabe de él en su contra. Por ejemplo, compra flores, ya que ella sabía que él era alérgico a ellas. Como Jung-woo ya estaba cansado de la situación, le dice que la despedirá, pero tenía algo en contra, pues ella había salvado a su empresa de un robo. Como él no puede tomar decisiones por sí solo, va con Yeojin, aunque él sabe que despedirla ahora no es una opción. Pero una buena idea era hacer que acabara su práctica y luego se fuera. Obvio, Yeojin le parece injusto, pero acepta, pues si le van a dar un ascenso de repente, se vería raro y correría rumores de que la empresa sufrió un inconveniente. Pasan los días y le dan un trabajo a Naera y Seon-hyun, el cual era ir a locales a proponerles un plan de negocio, que consistía en que ellos den cupones en la página de la empresa. Como es evidente, les va mal. Y en medio del trabajo, a Seon-hyun le da hambre, así que Naera lo invita a comer en el restaurante de su familia. Cuando regresan a la empresa les preguntan cómo les fue, pero cuando Naera está por decir que les fue horrible, Seon-hyun dice que encontraron un lugar, que era el restaurante de la familia de Naera. Por otro lado, Yeojin los llama para que hablen sobre su recompensa por su buen acto, ya que terminó ayudando a la empresa. Naera no quería la recompensa, más bien quería que vieran que ella se esfuerza mucho por la empresa. Después de que ella se va, Seon-hyun se queda y cuando él ya está hablando con Yeojin, se le escapa la palabra hermana, cosa que también lo termina escuchando su jefa por chismosita. Como su jefa se entera que es el hermano de Yeojin, acepta inmediatamente su propuesta sobre el restaurante de la familia de Naera, y como ya fue aceptado, Naera le pone más punche a este proyecto. Al día siguiente van a tomar fotos del restaurante y como todo está saliendo bien con los descuentos del restaurante, el señor Gam decide que vayan a comer pensando que la jefa pagaría, pero no sería así, pues ella iba a otro lugar, aunque se regresa cuando la llaman porque la empresa los estaba invitando a un karaoke y ahí van a estar Jungwoo y Yeojin. Justo cuando llegan, Naera estaba cantando una rolita de las antiguas como toda una señora. Después de que ella termina de cantar, Jungwoo y Yeojin la siguen, aunque Naera piensa que Jungwoo cantará como un gallo recién levantado, termina cantando como una celebridad. Bueno, Yeojin y Jungwoo terminan haciendo una buena dupla de karaoke. Mientras tomaban, empiezan a hablar sobre el rumor de la ex esposa de Jungwoo, ya que todos esos rumores pintaban a Naera como una mala persona. Como ella ya está harta, decide inventar sus propios rumores, diciendo que la ex esposa de Jungwoo la apoyó en sus peores momentos, y fue gracias a ella que él fundó su empresa. Como todos estaban dudando de su fuente, Naera dice que se lo dijo una conocida muy cercana a la ex esposa. Naera intenta hacer que Jungwoo diga algo sobre lo que dijo, pero él solo responde que no fue así. Como Naera ya estaba borrachísima, termina vomitando encima de él, y después de tomar como albañil en sábado, Naera se va con Seon-hyun. Al día siguiente hay un problema con el restaurante de la familia de Naera, pues un cliente se había intoxicado. Todo se hace un lío, tanto que Jungwoo tuvo que ir personalmente, y como el señor se había intoxicado, pedía una gran cantidad de dinero, solo para no hacerlos quedar mal con los lugares que recomiendan. Bueno, al final le salió el tiro por la culata, pues habían descubierto que el señor no había comido nada en el restaurante, gracias al video que el hermano de Naera había grabado en ese momento. Mientras pasaba el problemilla con el cliente supuestamente intoxicado, en la casa de Yeojin estaban celebrando su cumpleaños. Toda su familia esperaba a Jungho, y como él ya se había tardado mucho, Yeojin lo excusa diciendo que él había tenido una reunión de suma importancia, pero igual su papá se molesta, así que deja la mesa. Yeojin va a su cuarto, donde recuerda el accidente que tuvo cuando se había casado a escondidas, el cual se había causado ya que estaban huyendo de los guardaespaldas de su papá, y después de chocar con un tráiler, ella despierta en el hospital, sin pierna y sin marido. Pasan unos días y el asunto con el cliente problemático se arregla favorablemente, así que la familia de Naera hace una cena donde va Seon-hyun. Después de esa cena, él y Jungwoo van a jugar básquet. Ahí Seon-hyun le hace entender a Jungwoo que siente una atracción hacia Naera. Por otro lado, Naera está en su cama pensando en Jungwoo y en los momentos que pasaron juntos como esposos.
todos. Al día siguiente, la mamá de Naera le envió comida a Jungwoo como agradecimiento. Esto lo mandó con el hermano de Naera, pero él, en vez de dárselo directamente a Jungwoo, se lo da a Naera para que ella se los dé. Como Naera no podía volver con la comida, decide llamarlo para que hablen, pero ellos son de puestos muy diferentes, así que hablan por llamada. Así que Naera se disculpa por todo lo que le hizo y que apenas termine su práctica se va. Sin embargo, Jungwoo no ayuda, pues al final la termina haciendo enojar. Ahí ellos se dicen sus verdades, pero como habían dicho abiertamente que son ex esposos, lo termina oyendo Yeojin por chismosita, porque había ido detrás de Jungwoo. Al día siguiente, el equipo de Naera tuvo una reunión. En esa reunión ella andaba más perdida que yo usando Google Maps. Después de la reunión, Naera habla con el señor Gam, pues estaba mal porque su familia estaba en los Estados Unidos. Seon-hyun le da una mandarina a Naera, pero no cualquier mandarina, sino una con forma de muñequito. Según él, era para el señor Gam, pero sabemos que no es así. Después de eso van a almorzar y de pasada la jefa de Naera les pide anécdotas. En eso Naera se acuerda que una vez le había mandado un mensaje a escondidas a Jungwoo, pues sus padres habían salido. Al final su mamá se había enterado, pues Naera le había enviado ese mensaje a su mamá, y como era de esperarse, su mamá los castiga. Por otro lado, Jungwoo tenía encima dos reuniones importantes, una comercial y otra de un inversionista. Como Yeojin estaba con él, se ofrece a ir a la reunión con el inversionista. Sin embargo, al llegar cae en cuenta que es una cita de negocios, pues el disque inversionista se quería casar con ella. Asimismo, nos enteramos que el papá de Yeojin había organizado esa cita. Volviendo con Yeojin, ella estaba rechazando al peje sapo que se creía tanta cosa, pues nadie iba a querer casarse con ella por su secretito. Como el rechazo no daba sus frutos, ella dice que tiene prometido y que ese era Jungwoo. Cuando él llega, Yeojin lo sostiene del brazo para que sea más evidente. Como el peje sapo se convence, le dice a Jungwoo que se sacó la lotería, pero esto molesta a Jungwoo porque él aborrece a los que se casan por dinero. Asimismo, al papá de Yeojin le llega una carta de su esposa, o bueno, ahora ex esposa, y en esa carta estaba el acuerdo de divorcio, cosa que lo molestó al punto de destruir el estudio de su esposa. En ese momento, Naera y Seon-hyun estaban esperando a un cliente, pero como ese cliente los plantó, ellos se van a la casa de Seon-hyun a ordenar lo que su padre destruyó. Como se pasaron horas en casa de Seon-hyun, llegaron muy tarde a su trabajo y antes de que Naera se fuera a casa, Jungwoo le llama para devolverle los tuppers de su mamá. Jungwoo se lanza tremendo sermón para que su familia se aleje de él. Sin embargo, Naera no escuchó nada, porque ya se había ido. En otro día de trabajo, Song-hee había ganado algo gracias a la anécdota de Naera, pues la había hecho pasar por suya, pero el robo fue evidente, así que Song-hee habla en privado con Naera, ya que todo estaba justificado porque ella era una superior. Sin embargo, esto no le parecía a Naera, aunque igual lo dejó pasar. Quien no lo dejó pasar fue Song-hee, pues le exigía una disculpa por llamarla ladrona. Ese pleito terminó con Naera siendo regañada por Jungwoo, pues no le pareció que le faltara el respeto a su superior. Como Naera un día antes había prácticamente faltado al trabajo, tiene que hacer horas extras, así que al final no va a cenar con su equipo. Como se estaba quedando hasta tarde, se encuentra con Jungwoo en el ascensor y por último con Seon-hyun, quien había regresado para hacerle compañía, con la excusa de que tenía trabajo. Momentos antes, Naera en el ascensor le reclamó a Jungwoo, pues gracias a ella había creado una empresa. Jungwoo, aunque al principio se hace el que no le importa, al final va donde Naera a invitarla a comer, pero Seon-hyun ya estaba ahí. Al día siguiente, Jungwoo tiene una reunión, pues estaban hablando sobre una publicidad donde Jungwoo tenía que estar, ya que Brad Pitt estaba fuera de su presupuesto, y aunque Jungwoo no le parece, termina aceptando. El día de la grabación, Song-hee había ido, pues el premio que ganó fue grabar un comercial. Sin embargo, no lo hizo porque su carita fue maltratada por un tratamiento facial, y como Song-hee ya no estaba disponible, Naera terminó como su sustituta. Ellos empiezan con la sesión de fotos, y aunque al principio los dos se muestran distantes, el fotógrafo los obliga a actuar como si se amaran de toda la vida. Así que a esos dos no les queda de otra más que actuar así. Cuando ya estaban por terminar su sesión, ocurrieron unos problemas técnicos que terminan con Jungwoo desmayado. Por otro lado, Yeojin recordaba su accidente y en lo mucho que sufrió en ese tiempo. Volviendo con Jungwoo, estaba siendo llevado al hospital y Naera lo acompaña. Asimismo, Seon-hyun llega al set de grabación, pero en un 2x3 se va cuando le dice que Jungwoo se había accidentado. En el hospital, el asistente de Jungwoo se va porque Naera se había ofrecido a cuidarlo y mientras ella lo cuidaba, Naera
Naera recordó cuando había perdido a su bebé por exceso de trabajo. Al día siguiente, Yeojin regaña a su asistente pues recién le avisa que Jungwoo tuvo ese accidente. Sin embargo, su asistente la estuvo llamando y ella no respondió por haberse tomado las pastillas para dormir. Cuando Yeojin llega al hospital, manda a Naera a su casa, pero Naera no quiso irse hasta que Jungwoo abre los ojos. Sin embargo, como Yeojin la manda a casa, no le queda de otra más que aceptar. Justo cuando Naera se va, Jungwoo abre los ojos viendo a Yeojin, que prácticamente le da a entender que estuvo con él toda la noche. Después de que Jungwoo ya estaba mejor, regresa al trabajo junto a Yeojin. Esta misma se las lleva a Naera por trabajo, aunque después las lleva de compras para que le ayude a escoger una corbata. Obvio para su ser amado, pues regalar una corbata significaba que te gusta esa persona, y como Naera no sabe que esa persona es Jungwoo, solo le desea suerte. Para finalizar su salida van a cenar como si fueran pinkies, pero Yeojin se sabía la de mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca, pues ella también había invitado a Jungwoo para darle la corbata frente a Naera. Pero esto no le sale bien, pues Jungwoo tuvo una emergencia familiar debido a que su padre ya se estaba yendo con San Pedro. Cuando ellas terminan de cenar, Jungwoo se va con Naera porque su papá le tenía mucho aprecio. Cuando llegan, la hermana de Jungwoo les da la triste noticia de que su padre ya estaba con Dios. Mientras Jungwoo lloraba por su pérdida, recordaba cuando su papá lo ayudó a cumplir sus sueños. Por otro lado, el papá de Yeojin le da la noticia a ella y de pasada le da unos consejos, pues no quiere que luche por el amor de Jungwoo, ya que eso es desgastante y lo sabía porque él ya lo estaba experimentando con su esposa, o sea su madre. Al día siguiente, Naera falta al trabajo, así que Songjin y su jefa se reparten las dos reuniones de Naera. Sin embargo, apenas se enteran que el papá de Jungwoo falleció, cancelan esas reuniones, pues estaban camino al funeral. Ya ahí todo el grupito que son Songhyun, Songhee, el señor Gam y la jefa se encuentran con Naera, que estaba ayudando. Ellos sacan sus propias conclusiones, pues creían que ella estaba ahí solo para hacer puntos, aunque eso no era verdad. Después de que el grupo termina de comer, deciden ayudar también para ganar puntos de favoritismo. Aunque cuando se iban a ayudar, Songjin se le escapó que Naera era una pasante. Esto lo escuchó la hermana de Jungwoo, así que se lleva a Naera para enfrentarla, pues no la pasa por dejar a su hermano cuando entró en bancarrota. Antes de que dijera algo más, llega Jungwoo para sacarla de ahí, y cuando estaban solos, él le confiesa que su papá tuvo el primer infarto cuando ellos se divorciaron, lo cual explica el odio de la hermana de Jungwoo hacia ella. Cuando llega, Yeojin manda a sus trabajadores a casa, busca a Jungwoo, sin embargo cuando lo encuentra, él ya estaba con Naera. Después de eso, Jungwoo y Yeojin se encuentran, pero los interrumpe la mamá de Jungwoo, que entró toda enojada, pues la hermana ya la había ido con el chisme, pero al ver a Yeojin se calma automáticamente. Cuando Naera ya se iba, se despide de Jungwoo a lo lejos, pero Songhyun los estaba viendo, así que se la lleva, pues estaba celoso. Por otro lado, ya que todos habían ido, Jungwoo se queda solo y recuerda cómo momentos antes Naera se despedía entre lágrimas de su papá. Eso es todo por este primer video. Por favor, suscríbanse porque muy pronto estaré subiendo la segunda parte. Muchas gracias y chao.